Lo humillaron hasta escupirle en la cara. Ingenieros con doctorados le gritaron: tu tierra es un cadáver que apesta a quiebra, viejo idiota. Vecinos se reían a carcajadas mientras pedían créditos millonarios para tractores brillantes. Lo llamaban loco de mierda cada vez que pasaba con su sombrero raído. Cada burla era un cuchillo en el pecho. Cada noche despertaba ahogado en sudor, viendo la ejecución hipotecaria, la finca perdida, su familia en la calle. El hambre de su infancia regresando a morderle el cuello. El miedo lo devoraba. La tentación de rendirse le susurraba: admite que ellos tienen razón, al menos salvarás algo de dignidad. Y entonces llegó la sequía asesina. Cielos de plomo. Ríos convertidos en grietas. Campos de los expertos marchitos como cadáveres amarillos. Tractores inútiles. Deudas ahogando gargantas. Uno a uno se quebraron. Vendieron todo a precio de remate. Lloraron en cantinas. Perdieron casas, mujeres, cordura. Y en el centro del desastre, solo él quedó en pie. Un anciano que desenterró secretos olvidados, regó con sudor y lágrimas, y cosechó millones mientras los arrogantes pedían limosna. Esta es la historia de quien transformó la humillación en acero y la desesperación en oro. Bienvenidos a los visionarios del éxito. Aquí no hay humo. Solo sangre, tierra y victoria. Si crees que la experiencia aplasta a los títulos, suscríbete ya y activa la campana. Empecemos. Corría el año 2018 en el Valle de San Lorenzo. Una región conocida históricamente por sus suelos volcánicos y su capacidad para producir el mejor maíz y aguacate del país. Pero los tiempos estaban cambiando. Las grandes corporaciones agrícolas estaban entrando con fuerza, comprando tierras familiares y consolidando monopolios. En medio de este cambio, estaba Don Elías. Don Elías tenía 74 años. Sus manos no parecían manos humanas, parecían raíces de roble extraídas de la tierra. Nudosas, oscuras, curtidas por 50 años de sol y trabajo. Su granja, La Esperanza, era una anomalía. Mientras que las fincas vecinas parecían laboratorios al aire libre, con surcos perfectamente rectos trazados por GPS, sistemas de riego computarizados y ni una sola mala hierba a la vista, la finca de Elías parecía un desastre. Había maleza creciendo entre los árboles frutales. No usaba tractores gigantes, sino un par de mulas y herramientas que parecían sacadas de un museo del siglo XIX. Y lo peor de todo, según los vecinos, era su negativa a usar el paquete tecnológico. Así llamaban al kit de supervivencia moderno: semillas genéticamente modificadas, fertilizantes sintéticos de liberación rápida y pesticidas de última generación. Un martes por la mañana, la camioneta de la consultora AgroFuture se estacionó frente a la cerca de madera podrida de Don Elías. Bajaron 3 hombres. Los llamaremos los expertos. Traían camisas blancas impecables, tablets en mano y zapatos que claramente nunca habían pisado estiércol. Venían con una misión: convencer al viejo de vender, o al menos, de modernizarse para que su tierra no devaluara la zona. El líder del grupo, un ingeniero joven llamado Roberto, desplegó un gráfico en su tablet y se lo puso a Elías en la cara. «Don Elías, mire los números», dijo Roberto con esa condescendencia que la gente educada usa con la gente de campo. Su rendimiento por hectárea es vergonzoso. Está produciendo 4 toneladas cuando sus vecinos, con nuestra asesoría, están sacando 12. Está perdiendo dinero cada vez que respira. Su suelo es ineficiente, sus métodos son arcaicos. Si sigue así, el banco le quitará esto en 2 años. Elías, que estaba afilando un machete con una piedra de río, ni siquiera levantó la vista. ¿Ineficiente?, preguntó el viejo con voz rasposa. ¿Según quién? ¿Según la tierra o según tu banco? Roberto suspiró, frustrado. Según la economía, señor. La agricultura es una industria, no un pasatiempo romántico. Usted tiene plagas, tiene hierbas invasoras, no aplica nitrógeno. Su tierra está hambrienta. Aquí es donde entra el conflicto central de nuestra historia. La visión de los expertos se basaba en la extracción. Para ellos,
El suelo era un recipiente inerte donde viertes químicos para sacar productos. Una fábrica. Entra a Sao B. Para don Elías, el suelo era un socio. Los expertos le ofrecieron un plan de reestructuración. 1. Talar los árboles viejos que daban sombra innecesaria. 2. Aplicar herbicida total para matar la maleza. 3. Comprar la semilla híbrida patentada F2000. 4. Firmar un contrato de deuda para pagar los fertilizantes. El costo de la modernización era de $50,000. Una fortuna. Pero prometían triplicar sus ganancias en 6 meses. Elías se levantó, escupió al suelo y dijo una frase que resonaría meses después. Ustedes ven números en una pantalla. Yo veo que sus plantas son drogadictas. Si les quitan el químico un día, se mueren. Las mías comen lo que la tierra les da. Váyanse de mi propiedad. Los expertos se fueron riendo. Pobre viejo, decían. Va a morir de hambre abrazado a sus árboles podridos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los vecinos, es que don Elías no estaba actuando por terquedad ciega. Estaba ejecutando un plan maestro basado en conocimientos que la universidad había olvidado enseñar. Elías sabía algo que los gráficos de Excel no mostraban, el costo oculto. Analicemos esto financieramente, porque aquí están los visionarios del éxito. Los vecinos producían 12 toneladas, sí. Pero para producir esas 12 toneladas, gastaban el 80% de sus ingresos en insumos. Semillas caras. Fertilizantes que subían de precio con el petróleo. Maquinaria que requiera mantenimiento. Si vendían $100,000, se quedaban con $20,000 de ganancia neta. Y eso, si todo salía bien. Don Elías producía solo 4 toneladas. Pero sus costos eran, casi cero. Guardaba sus propias semillas. Hacía su propio abono. No usaba diésel. Si vendía $40,000, se quedaban con $35,000 de ganancia neta. El viejo ganaba más dinero neto produciendo menos de la mitad. Pero el mundo moderno está obsesionado con el volumen de facturación, no con el margen de beneficio. Sin embargo, la verdadera prueba no sería matemática. Sería biológica. Y estaba a punto de llegar desde el cielo. Pasaron 6 meses. Los vecinos, siguiendo los consejos de AgroFuture, tenían campos que parecían alfombras verdes perfectas. El maíz crecía alto, uniforme, idéntico. Era una imagen de postal. Se burlaban de Elías cuando lo veían pasar en su vieja camioneta. Oye Elías. ¿Ya hablaste con tus yerbajos hoy? Le gritaban desde los tractores con aire acondicionado. Elías solo sonreía. Pero entonces, llegó el fenómeno climático. La niña. Los meteorólogos lo advirtieron, pero nadie prestó atención. Una ola de calor seco se estacionó sobre el valle. Pasaron 2 semanas sin lluvia. Luego 3. Luego 1 mes. El sol se convirtió en un martillo. En las fincas modernas, el pánico comenzó a cundir. El suelo de los vecinos, expuesto directamente al sol porque habían eliminado toda la maleza y cobertura vegetal, comenzó a cocinarse. La temperatura del suelo desnudo alcanzó los 50 grados centígrados. A esa temperatura, la vida microbiana muere. Las raíces se queman. Los vecinos encendieron sus sistemas de riego de emergencia. Pero aquí vino el segundo golpe, los pozos comenzaron a secarse. Al haber talado los árboles y compactado la tierra con maquinaria pesada durante años, el agua de las lluvias anteriores no se había filtrado a los acuíferos, se había escurrido hacia el río. No tenían reservas subterráneas. Era una carrera contra el tiempo. Las plantas drogadictas, como las llamaba Elías, acostumbradas a recibir agua y comida fácil en la boca, no tenían raíces profundas. Al primer estrés, colapsaron. El maíz se volvió amarillo, luego marrón, y finalmente polvo. Roberto, el ingeniero de AgroFuture, dejó de contestar las llamadas. No tenía solución para la naturaleza enojada.
Mientras tanto, al otro lado de la cerca, en la finca La Esperanza, sucedía algo imposible. El campo de don Elías seguía verde. No un verde fluorescente artificial, sino un verde oscuro, profundo, resiliente. ¿Por qué? Porque todo lo que los expertos llamaron descuido, era en realidad tecnología biológica avanzada. 1. La maleza, esas hierbas que Elías dejaba crecer no eran parásitos. Eran cultivos de cobertura. Tréboles y leguminosas que cubrían el suelo como una manta, evitando que el sol evaporara la humedad de la tierra. Debajo de esa capa sucia, el suelo estaba fresco y húmedo. 2. Los árboles innecesarios. Los árboles que los expertos querían talar actuaban como bombas hidráulicas. Sus raíces profundas traían agua del subsuelo a la superficie por un proceso llamado levantamiento hidráulico, compartiéndola con los cultivos más pequeños a través de redes de hongos. 3. El caos, la biodiversidad. Mientras las plagas atacaban los monocultivos debilitados de los vecinos, en la finca de Elías, los insectos depredadores naturales mantenían el equilibrio. Una tarde, el vecino más rico, don Julián, cuyo campo estaba totalmente perdido, cruzó la cerca hacia la propiedad de Elías. Estaba desesperado. Encontró a Elías sentado bajo un árbol, comiendo una manzana de su propia cosecha. El suelo alrededor de Elías se sentía esponjoso, vivo. Don Julián se arrodilló y tocó la tierra. Estaba húmeda. ¿Cómo? Preguntó Julián con lágrimas en los ojos. ¿Tienes una tubería secreta? ¿Estás robando agua del pueblo? Elías le lanzó una manzana. No, Julián. Yo no peleo contra el sol. Yo invito al sol a trabajar, pero le pongo sombrero. Ustedes desnudaron a la tierra, y la tierra se defendió. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo financiero. Porque sobrevivir a la sequía era una cosa, pero hacerse rico con ella era otra. La escasez de alimentos en la región provocó que los precios se dispararan. El maíz, el frijol y las frutas subieron un 200% de precio en el mercado local debido a la falta de oferta. Los vecinos no tenían nada que vender. Tenían deudas enormes por los químicos que compraron y que ahora se habían evaporado con sus plantas. Estaban en quiebra técnica. Don Elías, sin embargo, tenía la única cosecha viable en 50 kilómetros a la redonda. Pero Elías no solo vendió su cosecha al mercado mayorista como siempre. Aquí es donde el viejo demostró ser un visionario del éxito. Sabía que sus productos tenían una calidad superior. No tenían químicos, tenían un sabor intenso debido a la riqueza mineral del suelo vivo. En lugar de vender a granel, contactó a 3 restaurantes de alta gama en la ciudad capital y a una cadena de tiendas orgánicas que llevaba meses buscando proveedores reales. Llevó muestras. Los chefs probaron sus tomates, su maíz criollo, sus frutas. Quedaron impactados. El sabor no tenía comparación con el producto insípido de la agroindustria. Firmó contratos esa misma semana. No le pagaron el precio de mercado. Le pagaron el precio Premium Gourmet. Hagamos las cuentas de nuevo. Los vecinos, ingreso $0. Deuda $50,000, pérdida total. Don Elías, su producción bajó un poco por la sequía, digamos a 3.5 toneladas. Pero el precio de mercado se triplicó. Y al venderlo como orgánico regenerativo premium, le sumó otro 50% de valor. Vendió su cosecha por $120,000. Costos de producción, prácticamente cero, solo mano de obra de cosecha. Ganancia neta. $115,000 en una sola temporada. Pero la historia no termina con un cheque. Termina con una lección de humildad que el ingeniero Roberto jamás olvidaría. Los bancos comenzaron a ejecutar las hipotecas de los vecinos. Fue una tragedia regional. Tierras que habían estado en familias por generaciones se perdieron por seguir el consejo de expertos que no asumían ningún riesgo. Un mes después de la cosecha, el ingeniero Roberto volvió. Esta vez venía solo. No traía la tablet. No traía la arrogancia.
Caminó hasta donde estaba don Elías, que estaba preparando compost. Roberto miró el suelo oscuro, olió el aire cargado de vida y bajó la cabeza. Don Elías, dijo. Vengo a pedirle disculpas. Y vengo a pedirle un favor. La universidad, mis profesores, quieren venir a estudiar su suelo. Dicen que es una anomalía estadística. Elías se rió. Una risa profunda y bondadosa. No es una anomalía, muchacho. Es biología. Y no necesitan venir a estudiarlo como si fuera un bicho raro. Necesitan venir a ensuciarse las manos. Lo que sucedió después transformó el valle. Don Elías no se guardó el secreto. Con el dinero que ganó, una fortuna para él, no compró un coche nuevo ni se fue de vacaciones. Compró las deudas de 2 de sus vecinos más cercanos para evitar que el banco les quitara las tierras. Pero con una condición, tendrían que cultivar a su manera. Creó una cooperativa, los Guardianes del Suelo. Elías enseñó a los jóvenes agricultores, e incluso al ingeniero Roberto, a mirar el suelo no como una hoja de balance, sino como un estómago vivo que necesita ser alimentado. Les enseñó sobre la microbiología, sobre la captura de carbono, sobre cómo el caos de la naturaleza es en realidad el orden más eficiente que existe. 3 años después, el Valle de San Lorenzo ya no es un desierto de monocultivos quebrados. Es un mosaico de vida. La cooperativa exporta productos regenerativos a Europa y Estados Unidos. Los agricultores ya no son esclavos de las empresas de químicos, son dueños de su destino. Y don Elías, bueno, él sigue ahí. A veces lo ven caminando entre los surcos, hablando con las plantas. Algunos dicen que está loco. Pero cuando revisas su cuenta bancaria y ves el legado que ha construido, te das cuenta de que es la locura más rentable del mundo. Esta historia nos deja una lección brutal para cualquier emprendedor, no solo para los agricultores. Vivimos en un mundo obsesionado con la tecnología, la rapidez y los atajos. Los expertos siempre te venderán la solución más cara, la más compleja, la que está de moda. Pero a veces, la verdadera innovación no es un chip nuevo o una app. A veces, la innovación es mirar hacia atrás. Es entender los fundamentos que todos los demás han olvidado por soberbia. Don Elías triunfó porque entendió que la eficiencia sin resiliencia es un suicidio. De nada sirve correr más rápido si corres hacia un precipicio. En tus negocios, en tus inversiones, pregúntate: ¿estoy construyendo algo sólido que resistirá la sequía? ¿O estoy dependiendo de fertilizantes artificiales, deuda, tendencias pasajeras, para crecer? La verdadera riqueza, la riqueza silenciosa, viene de tener raíces profundas. Si esta historia te ha inspirado a confiar más en tu instinto y menos en el ruido de afuera, dale un like a este video. Comenta abajo, raíces profundas si eres de los que prefiere construir a largo plazo. Y esto fue Los Visionarios del Éxito. Nos vemos en la próxima cosecha.